ofrezco la palabra al consejero señor de la Maza. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio poderle hacer la siguiente consulta a la expositora. En materia de urgencia, el artículo 89, si bien es cierto, establece que la calificación de la urgencia se produce a propuesta del presidente y por aprobación de la Cámara, ¿no es cierto? Pero dentro de un sistema presidencial, donde es el presidente quien tiene primordialmente el poder, ¿no es cierto? Estamos hablando del poder de la agenda legislativa. La pregunta sería, ¿corresponde una norma como esta, la del artículo 89? Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra a nuestra invitada entonces para que pueda responder las consultas e inquietudes que le han formulado. Perfecto, muchas gracias, presidente, y agradecer también las preguntas. A ver, en primer lugar, respecto de cuál debiera ser el objeto de este Consejo de Evaluación y de Políticas Públicas, yo creo que primero, efectivamente, como tal dice su nombre, es una evaluación legislativa. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos pocos mecanismos para evaluar en el fondo las leyes y cuál ha sido el impacto de las leyes. De hecho, recuerdo que hace algunos años atrás se presentó un proyecto de ley durante el gobierno del presidente Piñera que pretendía simplificar, o sea, simplificación legislativa, y establecía también que debiera hacerse un plan de evaluación. En ese momento no era bienal, sino que era cada 4 años de evaluar el impacto de las leyes y también ver posibles derogaciones, porque hoy día existen muchas leyes que están en desuso y que no se aplican. Entonces, primero quizás centrarme en el objetivo. ¿Cuál debiera ser el objetivo de ese Consejo de Evaluación y de Políticas Públicas? Por un lado, evaluar cuál ha sido el impacto de las leyes, ver cuáles son las leyes que se encuentran obsoletas y, por otro lado, hacer mejoras, o sea, recomendaciones de mejoras de políticas públicas. Claramente, el criterio territorial sí tiene cabida. Yo encuentro que en el anteproyecto, a través de los mecanismos de participación ciudadana, se contemplan ciertos también mecanismos para darle más importancia también a las regiones. Pero, y en cuanto a la implementación de Consejo de Evaluación de Políticas Públicas, uno pudiera también, esto debiera quedar claramente después en una ley, evaluar también la incorporación de ciertos mecanismos de participación de las regiones, de que puedan en el fondo como plasmar también ciertas inquietudes, leyes que pueden ser complejas, pero no perdamos de vista que la ley tiene efectos generales en el país. Y el objetivo de ese Consejo de Evaluación de Políticas Públicas apunta a eso. ¿Cuáles son, en el fondo, las leyes que requieren modificaciones y cuáles debieran ser las recomendaciones de mejora de política pública? En segundo lugar, respecto a la pregunta sobre la iniciativa exclusiva presidencial del consejero Suárez, a ver, efectivamente, en esta materia, la comisión experta no innovó. Yo creo que primero uno debiera tener sobre la mesa los antecedentes históricos. O sea, en el fondo la Constitución hoy día que ustedes van a redactar, tienen que considerar cuál es la tradición constitucional al respecto, qué es lo que ha ocurrido también en la tradición histórica chilena, y obviamente proponer modificaciones que apunten a mejorar ciertos aspectos que hoy día no están funcionando. Y creo que la iniciativa exclusiva ha sido una herramienta que sí ha demostrado funcionar y que sí ha sido vital para la administración financiera, la conducción de las políticas públicas del Estado. En ese sentido, no por no innovar significa que no estemos repensando, sino que yo creo que hoy día sí hay que tener en cuenta cuáles han sido los impactos que han tenido ciertas normas y ver los espacios de mejora sin duda, ver también quizás qué espacio se entrega al Consejo, aunque hoy día yo creo que el anteproyecto sí establece una norma de contrapeso y que es distinto a lo que hoy día hay, en el sentido que pueden ingresarse mensajes y mociones que pueden ser patrocinados por el Ejecutivo. Entonces ahí hay un espacio. Sin embargo, respecto al patrocinio, también se generan conflictos, porque puede ocurrir que, sobre todo cuando se tratan de iniciativas que son muy populares, uno puede presionar al Ejecutivo a que termine como legislando, siendo que a lo mejor desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal no debiera quizás legislarse en ese punto. Entonces también hay que evaluar
tener a la vista esos elementos, los beneficios y los costos de generarle más espacios al Congreso en materias que pueden incidir en la administración financiera o presupuestaria del Estado. A continuación, la pregunta de la consejera Sperer respecto de la sanción de las urgencias. A ver, las urgencias hoy día, el anteproyecto parte de un diagnóstico que es compartido, que es que las urgencias no están siendo eficaces, los plazos no se cumplen. El Ejecutivo básicamente utiliza las urgencias para mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus prioridades programáticas, pero eso no tiene un correlato con que el proyecto avance o por lo menos sea despachado dentro de esos plazos. Y lo que se busca es que sea efectivo. De las sanciones pecuniarias puede ser un poco intensa la sanción y uno podría también explorar otras sanciones o no sanciones, sino que, por ejemplo, que hoy día igual está contemplado que si el proyecto no cumple, por ejemplo, si no se cumple la urgencia dentro de la comisión, esto a nivel reglamentario, ¿cierto?, debiera verse en la sala, aunque sea sin informe de la comisión. Entonces uno podría quizá establecer algunas normas en ese sentido o que sea en el fondo, en el estado en el que se encuentre, se despachará, uno podría explorar otros mecanismos, pero también tener a la vista que en materias de las urgencias hay que, si bien estas son recomendaciones que están bien orientadas para hacerlas efectivas, puede que no sean suficientes, porque al final esto se contrasta con una realidad que hay que ver cómo también funciona el Congreso hoy día nacional, que tiene un montón de proyectos de ley sobre tabla. Entonces siempre hay que tener un poco de criterio de realidad, sobre todo en este tema. Y por último, respecto de la pregunta del consejero de la Masa, que también tiene que ver con las urgencias, efectivamente el artículo 81 del anteproyecto establece en el inciso primero que las urgencias deberán ser, en el inciso, del 89, el artículo 89, se establece que en el inciso segundo que la determinación del plazo corresponderá a ser la propuesta del presidente de la República a la Cámara en la que se encuentre radicado el proyecto de ley en conformidad a la ley institucional del Congreso Nacional. O sea, efectivamente acá, si bien es propuesta del presidente, requeriría el acuerdo del Congreso Nacional. Lo que se pensó con esta norma fue efectivamente hacer más partícipe al Congreso Nacional y un poco quizás concentrándose en este criterio de realidad, de ver efectivamente si esa urgencia va a cumplirse o no cumplirse, pero yo también acá coincido con la aprehensión de que acá en el fondo el Ejecutivo es el que tiene esa facultad, que es la facultad de mover en el fondo la agenda legislativa y tratar de impulsar en el fondo los proyectos de ley de su programa. Entonces, acá, si bien se comparte la intención de hacer más partícipe al Congreso Nacional, también pueden generarse ciertos riesgos de que al final quién va a llevar o quién va a conducir la agenda legislativa del gobierno, el Congreso o el Ejecutivo en un sistema como el que tenemos hoy día, que es un sistema presidencial. Espero haber aclarado las preguntas. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. De la Masa. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, felicitar aquí al expositor, a don Pedro Brown. Lo echaba de menos, don Pedro. No lo había visto en el Congreso, en los medios. Oiga, don Pedro, mire, yo la verdad que coincido en el primer diagnóstico referente a la falta de representación o frustración del electorado en caso de que el candidato sea elegido y el partido no alcance el 5%, ¿no es cierto? Es un problema que, si bien es cierto, lo hemos asumido como comisión, lo hemos conversado en la bancada, pero creo, en lo personal y a modo de reflexión, de que tenemos un problema más grande. Y ahí no comparto quizás el diagnóstico con usted. El problema es referente a la sobrerepresentación política existente en el Congreso, lo que lleva a la dificultad de adoptar acuerdos o consensos para ponerse de acuerdo en determinadas materias legales.
Pero me gustaría tener quizás alguna propuesta, qué es lo que podríamos hacer en atención a el caso que usted señala, en el caso, por ejemplo, que sea electo un candidato y el partido no logre el mínimo del 5%. ¿Qué podríamos hacer? Porque la verdad de las cosas es que ese es un caso que se puede interpretar como de injusticia electoral, que puede ser muy similar al caso también de la paridad de salida, que ya lo vimos en distintas regiones del país al momento de efectuarse las elecciones, haber candidatos que sacaron mucha votación y que tampoco resultaron electos por aplicación de las reglas de paridad. Eso quería consultarle. Gracias, consejero sobre la masa. Ofrezco la palabra. Don Pedro Brown, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de contestar porque me la dejaron difícil, como dice. Primero al consejero Solar, respecto, me hacía dos preguntas bien particulares, o sea, bien precisas, digamos, respecto a qué haría yo con el límite. No, yo creo que está bien que los partidos políticos tengan un límite, que tengan un umbral. Me parece que es correcto. El tema es cómo se lo aplicamos a los partidos emergentes, que también me preguntaba cómo se aplica esto a diferencia de los partidos que ya están constituidos. Creo que en la primera elección, porque si bien hay normas transitorias, que nos decía la doctora, a mantener el estatus, hay normas transitorias porque se aplican solamente en la primera elección post entrada en vigencia de la Constitución. Pero ¿qué pasa con un partido que se constituye en 10 años más? Va a tener la condición general, digamos. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer es que un partido que se formó entre elecciones tenga una condición de que el umbral se le aplique en los distritos donde participa. Porque para poder participar de una coalición, y si lo que queremos es fortalecer no solamente a los partidos, sino que a las coaliciones tanto de oposición como de gobierno, me parece que es importante que se le mida según la vara de las posibilidades que tiene de competir. Porque un partido nuevo no le van a dar la posibilidad de competir en todos los distritos, por lo tanto es imposible que logre obtener un umbral a nivel nacional. Sí, en los lugares donde efectivamente se les da la posibilidad de competir. Entonces yo creo que ahí podría haber un avance, que es una norma que es transitoria para ese partido que se formó, y de esa manera nadie podría decir que se está bloqueando, porque también el tiempo nos da la razón de que hay partidos que fueron grandes y que en el tiempo la ciudadanía pierde adhesión respecto de ellos, y que son otros que a lo mejor se formaron y que hoy día tienen una adhesión popular muchísimo más grande. Qué decir del caso del Partido Republicano, que obtiene una tremenda votación y que es un partido que podría haberse considerado partido en formación. Respecto a lo que nos decía la comisionada Ríos, me preguntaba respecto de cómo compatibilizar el orden, de alguna manera, la estabilidad, la gobernabilidad y la importancia de los partidos, que creo que todos se la damos. O sea, la política se hace desde lo colectivo, no desde lo individual. Creo que en eso hay un consenso general. Pero entendiendo que tampoco se puede ir contra la soberanía popular de alguna manera que se ejerce en las elecciones, no se ejerce en otra instancia. Entonces, cada 4 años es el ciudadano que va y vota por su parlamentario. Entonces, decirle, ¿sabe qué? Su parlamentario ya no va a estar en el Congreso porque pertenecía a una agrupación que no tuvo una cierta votación, creo que es un conflicto que es bien profundo. Y además, esto nos lleva a que efectivamente, si avanzamos en otros sistemas electorales, como son los sistemas mayoritarios, podemos tener problemas mucho más grandes. Porque si vemos, por ejemplo, la última elección de gobernadores regionales, donde en definitiva, al ser una elección unipersonal, termina siendo una elección mayoritaria, hubo un sector político que obtuvo todas las regiones menos una. Por lo tanto, si eso lo lleváramos a distritos y se repitiera una elección como esa, podríamos tener un Congreso que fuera absolutamente monolítico, lo que sería muy malo para la estabilidad del país también. Es exactamente pasarse al otro extremo. Creo que Chile ha tenido un historial muy positivo respecto de elecciones con sistemas proporcionales.
Todas nuestras elecciones de cuerpos colegiados son en sistemas proporcionales. Algunos